Bueno, lo que vamos a ver a continuación es un perfil de suelo que se encuentra ubicado en la zona de Sierra de la Ventana, ¿sí? Primero vamos a describir el paisaje. En este caso lo que les queremos mostrar es que estamos en un paisaje donde el relieve es relativamente plano, suavemente ondulado, y ustedes pueden ver en la imagen al fondo la Sierra de la Ventana, el paisaje serrano de la Sierra de la Ventana, ¿sí? Si hacemos un esquema, una representación esquemática, mostrame acá el papel, acá lo dejo ahí. En esta representación esquemática, bueno, se ve la provincia de Buenos Aires claramente, y podríamos decir que la Sierra de la Ventana se encuentran ubicadas en esa posición. Entonces, cuando hablamos de paisaje, también tenemos que tener en cuenta la escala, ¿sí? El concepto de paisaje está relacionado muchas veces con la escala en la cual hacemos la descripción. En este esquema, lo seguimos mostrando, podemos ver el sistema serrano, que está representado de esta manera, y todo alrededor del sistema serrano, lo que llamamos un nivel de relieve plano o nivel de planación general. Quiere decir que el paisaje, en esta representación esquemática, está formado por el sistema serrano, como les acabo de decir, y el nivel de planación general que rodea el sistema serrano. Nosotros en este perfil de suelo estamos exactamente dentro de este sistema serrano. Ahora bien, el sistema serrano está formado a su vez por distintos cordones. Por ejemplo, en el caso de Sierra de la Ventana podemos diferenciar el cordón de la Sierra de la Ventana, también está el cordón de la Sierra de Curamalal, el cerro Curamalal también se encuentra allí, las sierras del cordón serrano de Pillahuinco, es decir, está formado por distintos cordones serranos. Ahora, entre un cordón serrano y otro cordón serrano, vamos a encontrar un espacio, ¿sí?, de relieve como el que le estamos viendo acá en este momento, de relieve plano, que es lo que llamamos un valle intermontano. Quiere decir que un valle intermontano se forma, es el espacio que vamos a encontrar entre dos cordones serranos. Si nosotros giramos 360 grados, podremos dar una visión así en círculo, vamos a observar que estamos rodeados por sierras. En realidad no observamos eso porque está nublado. Pero vamos a completar la vista y podemos ver que estamos totalmente rodeados por sierras. Hoy está nublado y las sierras se alcanzan a ver solamente en una parte, pero créanme que estamos totalmente rodeados por sierras. Por eso, para describir este perfil del suelo tenemos que tener en cuenta la geomorfología, el paisaje por un lado y la geomorfología por el otro lado. Entonces, desde el punto de vista del paisaje, estamos dentro del sistema serrano. Y desde el punto de vista de la geomorfología, estamos ubicados en lo que llamamos un valle intermontano, donde los suelos son profundos, ¿sí? Los suelos alcanzan una mayor evolución, y hay que tener en cuenta que para que un suelo evolucione, la condición de relieve es muy importante. Un suelo va a evolucionar en una condición de relieve plano. Si el relieve está inclinado, vamos a tener riesgos de erosión vamos a tener riesgos de erosión hídrica, y también, si la textura del suelo es favorable, también vamos a tener problemas de erosión eólica. Pero para que un suelo pueda evolucionar, la condición de que el relieve sea plano es indispensable. En la naturaleza, bueno, podemos encontrar, en la naturaleza se pueden encontrar muchas situaciones, y a veces algunas son más difíciles de explicar. Pero si yo estoy buscando un suelo evolucionado, voy a tener que dirigirme a un lugar donde el relieve sea plano, como el que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora lo que vamos a ver, ya describimos el paisaje, repito, es una situación donde el relieve es plano, que es una condición para que el suelo pueda evolucionar, que el relieve sea plano. El relieve plano situaciones con relieve plano pueden ser de dos tipos. Plano normal, que significa que el relieve es plano, el terreno es elevado y está bien drenado. Este es un plano normal. Y después tenemos relieve plano subnormal, cuando también es una condición de relieve plano, pero en la base encontramos la napa freática, que se da en el perfil, por ejemplo, de la llanura de inundación. Entonces, el relieve aquí descrito es plano normal. Es plano, es elevado en el terreno topográficamente y está bien drenado.
Muy bien, ahora vamos a ver el perfil del suelo. Nos acercamos un poco más. Lo primero que vemos, que nos llama la atención, es la profundidad efectiva. En este perfil de suelo no tenemos una limitación en la profundidad efectiva, es un perfil de suelo profundo, llegamos al 1,60 m, excavando, y continúa, es decir, un suelo que tiene una profundidad mayor a 1,60 m. Lo consideramos profundo, un buen suelo para destinarlo a la agricultura. Vemos que hay una gran diferenciación de horizontes. Otra cosa que nos llama la atención, aún sin describir los horizontes, es el color oscuro del horizonte A, superior, el horizonte A, tiene un color muy oscuro. Significa que la melanización, el proceso de melanización ha sido muy intenso, por eso es tan oscuro. Con respecto a la secuencia de horizontes, bueno, vamos a ver. En superficie, nos acercamos un poco más, ¿sí? En los primeros centímetros, este es el espesor del horizonte A, aproximadamente 20 centímetros. Es decir, que tenemos un horizonte A de 20 centímetros de espesor. Normalmente es el espesor de un horizonte A, es de aproximadamente 18, 20 centímetros, en algunos casos puede ser un espesor menor también, pero un horizonte A bien desarrollado tiene 20 centímetros de espesor, por eso hablamos de la capa arable, 20 centímetros. Después vemos que el color oscuro continúa, pero tenemos en este caso, en esta situación, un horizonte transicional, ¿sí? El horizonte que viene aquí por debajo es un horizonte transicional entre este horizonte A y este otro horizonte, que es un horizonte B. El horizonte B se forma cuando el suelo evolucionó. O sea, la condición de suelo evolucionado es la presencia de este horizonte B. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un horizonte B en condiciones de campo? Por la estructura. Todos los horizontes B tienen estructura pedogenética, ¿sí? Cuando se forma esta estructura pedogenética, se ha formado un horizonte B. En este caso tenemos un horizonte A franco, de textura franca, y este horizonte transicional, que lo llamamos AB, porque es un horizonte transicional entre A y B, que tiene alto contenido de materia orgánica. Este horizonte transicional, una de las condiciones, no podría ser un horizonte B, es de textura franco-arcillosa. Medio me perdí cuando estabas hablando. Este es franco y este es franco-arcilloso. Entonces hay un cambio en la clase textural. Es algo que tiene mucho peso ese cambio en la clase textural. Pasamos de franco a franco-arcilloso. ¿A qué se debe? Al movimiento de la arcilla. Se perdió en este horizonte A y ganó este horizonte AB, que lo llamamos AB, a lo que quería llegar, es porque tiene alto contenido de materia orgánica. No podría ser un horizonte B con más de 1% de materia orgánica. Una de las condiciones para que un horizonte califique como horizonte B es que tenga bajo contenido de materia orgánica. Entonces, este horizonte, por la textura, podría ser un B, ¿sí? Pero como tiene alto contenido de materia orgánica, es un horizonte AB, es un horizonte transicional. Pero ya tiene arcilla iluvial, ¿sí? Ya el proceso de iluviación ya se manifiesta en este horizonte. Después, a continuación, saco con cuidado, acá, aproximadamente a 30, 32 centímetros, comienza el horizonte B textural, un horizonte con una textura franco-arcilloso más pesado. Tengo acá los valores para que me vayan siguiendo. El horizonte AB tiene 29% de arcilla y el horizonte BT, que se clasifica entre franco-arcilloso a arcilloso, ya tiene 40% de arcilla, 41% de arcilla. Este es el horizonte B textural, el horizonte BT. Vinimos a Sierra de la Ventana para precisamente ver un horizonte B, y este es un buen horizonte B textural, que presenta el proceso pedogenético de iluviación de arcilla. Ha generado una estructura muy importante. Este B textural continúa, ¿sí?, hasta esta profundidad de aproximadamente 60 centímetros. Acá tenemos un BT1 y un BT2. No me detengo mucho a mostrarles las propiedades del B, porque después vamos a ver. Yo tomé las muestras, tomamos las muestras, las pusimos en bandeja y se las vamos a mostrar a continuación. Entonces, repasando, tenemos un horizonte A de 20 centímetros, tenemos un horizonte transicional AB y tenemos un horizonte B textural con alto contenido de arcilla. El horizonte B, tenemos un BT1 y un BT2 dividido en dos, ¿sí? El BT2, el porcentaje de arcilla de este horizonte BT2 es de 33% de arcilla. Quiere decir que la mayor concentración de arcilla iluvial se encuentra en el horizonte BT1. Cuando uno va al campo, bueno, primero describe el perfil y después, bueno, cuando manda las muestras a analizar al laboratorio, bueno, termina de
clasificar bien el suelo porque ya tiene los datos analíticos, ya tenemos los datos analíticos. Después, nuevamente, a partir de esta profundidad, ¿sí?, empieza un horizonte transicional BC. Empieza un horizonte transicional entre este horizonte B y el horizonte que viene aquí abajo, ¿sí?, que es el horizonte C, a una profundidad de 90 centímetros. Fíjense, bueno, después lo vamos a ver, que ya a partir de los 90 centímetros, este horizonte C tiene algo de carbonatos, ¿sí? Acá se alcanzan a ver algunas eflorescencias, son pseudomicelios de carbonato muy fino, ¿sí? No son eflorescencias, me expresé mal, son pseudomicelios. El carbonato se puede presentar como pseudomicelio, ¿sí? Parece como si fuera un hongo, el micelio de un hongo, pero en realidad no lo es carbonato de calcio, y se debe a que este horizonte no solamente es el C de este suelo, sino que también es una discontinuidad litológica, porque hay un cambio textural importante. Este horizonte 2CK, califica como 2CK, es franco-arenoso, ¿sí? Tiene una textura más gruesa, por eso califica como una discontinuidad litológica. Entonces, repasando ya el perfil completo, tenemos un horizonte A de 19 a 20 centímetros, un horizonte transicional AB, ya franco-arcilloso, este horizonte franco, este franco-arcilloso, un horizonte BT1 muy arcilloso, 40% de arcilla, un horizonte BT2 con 32% de arcilla, 31-32% de arcilla, un horizonte transicional franco de nuevo, BC, franco, igual que el horizonte A, y después tenemos un horizonte 2CK, le pusimos el número 2 porque es franco-arenoso, es una discontinuidad litológica, ¿sí? Fíjense también que hay un cambio interesante en el color. El primero, el BC, es 10IR44 y el 2CK es 10IR54. El primero es pardo amarillento oscuro y este es pardo amarillento. Bueno, ese cambio de color que se ve sutil hace también alusión a que estamos en presencia de una discontinuidad litológica. Bueno, esto con respecto al perfil del suelo acá en el campo. Ahora vamos a ver las bandejas. Bueno, ahora lo que vamos a ver a continuación, ahí tenemos delante nuestro el perfil de suelo que lo acabo de describir. Fíjense también algo importante con respecto al perfil, que la zona aquí es mucho más húmeda. Algo que me olvidé de hablar es del clima. El clima acá es húmedo, templado, pero es húmedo, a diferencia del clima de Bahía Blanca. Y lo podemos observar porque fíjense, en Bahía Blanca teníamos un clima, un día bárbaro, no había lluvia, por eso venimos acá, cierra la ventana de escribir el perfil del suelo, y llegamos acá, está lloviendo, está lloviznando, ¿sí? Esto hace pensar, o hace más que pensar, nos permite ver que este suelo evolucionó bajo una condición climática más húmeda, un mayor régimen de precipitaciones. Acá llueven aproximadamente por lo menos 100 milímetros más que en Bahía Blanca. Un clima más húmedo y un poco más fresco, porque está más elevado. Estamos a los 200, 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Bueno, ahora a continuación vamos a mirar las bandejas donde pusimos cada uno de los horizontes de este perfil de suelo. Pueden observar, lo primero, la estructura. Lo que tenemos que observar en este primer horizonte que tenemos acá, este es el horizonte A, tiene una estructura, muy buena estructura, una estructura granular. Recuerden que los ejemplos de buena estructura eran el ejemplo de la mejor estructura, la estructura granular o migajosa. Tanto el horizonte A como el horizonte AB tienen una muy buena estructura, ¿sí?, que recuerda esa estructura granular migajosa. Y fíjense también que hay muchas raíces. Lo que ustedes tienen que mirar como agrónomos, cuando ven alguna limitación en un perfil de suelo, si hay raíces y si hay lombrices. Si hay raíces y si hay lombrices, quiere decir que es una muy buena condición biológica, física y química. Es bueno para un suelo que haya muchas raíces abundantes y muchas lombrices. Generalmente no vamos a encontrar en un suelo agrícola, en pocos casos, sobre todo en muchos casos que están con siembra directa, no hay ni lombrices y hay, si el horizonte está compactado, me refiero a problemas que surgen con la siembra directa. Cuando hay un problema de compactación, vamos a encontrar un horizonte que no tiene raíces y mucho menos lombrices, ¿no? Bueno, acá podemos observar las lombrices se han ido. Créanme que alguna vimos mientras hacíamos la calicata, pero bueno, hay lombrices y hay muchas raíces, abundantes raíces. Estas raíces han generado esta estructura tan bonita, ¿sí?, tan buena para un suelo agrícola. Tanto el horizonte A como el horizonte AB. Pasamos ahora a los dos horizontes B. Los horizontes B texturales con alto contenido de arcilla iluvial. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero observo que tiene una muy buena estructura también, es una estructura pedogenética, es una estructura en bloques, y los bloques, a diferencia de los horizontes A, son de tipo más angulares, no tan subangulares, ¿sí?
y cierta tendencia prismática, pero hoy no se ve la tendencia prismática porque, vuelvo a repetir, está muy húmedo el día. Lo que sí puedo observar es que este horizonte, los agregados de este horizonte, los dejo acá, fíjense que tienen distinta coloración. Yo agarro dos agregados, ven, ¿sí? Si le hacemos un zoom, vemos que los dos agregados son de color un poco diferentes. Y eso se debe a que este agregado, el que es más oscuro, está recubierto de barnices o cutanes de arcilla. No se ven claramente, seguramente no pueden ver, pero bueno, créanme que es lo que está ocurriendo. El oscurecimiento de los agregados se debe a la presencia de esta arcilla iluvial, ¿sí? al fenómeno de iluviación. Por eso vamos a encontrar en ese mismo horizonte como una doble coloración. De hecho, cuando hacemos color es importante hacer color en los dos tipos de agregados que podemos encontrar, ¿sí? Esa es una condición de los horizontes B, ¿sí? La presencia de arcilla iluvial que recubre los agregados como una fina película de arcilla, y como también hay algo de materia orgánica humificada en esa arcilla iluvial, la migración de la arcilla también muchas veces está tonalizada con humus, entonces se ve más oscuro. En el horizonte BT2, bueno, este fenómeno se ve menos expresado, ¿sí? Hay menor contenido de arcilla, menor iluviación, y bueno, lo mismo lo podemos ver, pero en un grado de expresión un poco inferior, ¿sí? Se ven también doble coloración, algunos más oscuros y otros más claros. A ver, vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar dos agregados acá, y se ve que uno es un poco más oscuro que el otro. Son diferencias sutiles, no es que uno es de un color distinto. Uno es más oscuro, más intenso, incluso este mismo agregado, la parte superior es más oscura y la parte de abajo es como más clara. Eso se debe a la presencia de argilanes, también son todos sinónimos, cutanes de arcilla, argilanes o barnices, típico de los horizontes B texturales. Perfecto, ahí tenemos el horizonte B. Ahora pasamos ya al horizonte BC, donde vemos que la estructura ya tiene un grado de desarrollo más débil. Ven que ya vemos unos agregados más grandes y más débiles. Ven cómo se rompe más fácilmente. Se parece más a la estructura del horizonte C, que es esta que está acá, que se rompe muy fácilmente. Y decimos que tiene grado de estructura débil porque no veo muchas cavidades y convexidades, ¿sí? Se ve todas caras relativamente planas. Eso se refiere al grado de desarrollo de la estructura. Caras relativamente planas. Sin embargo, es un horizonte transicional, porque se ven algunas coloraciones más oscuras de arcilla iluvial. Son sutiles, pero ven ahí se ve. Algunas pequeños barnices de arcilla, ¿sí? En este horizonte B, C, transicional, que lo hacen calificar como un horizonte transicional. Estos pequeños barnices de arcilla ya en el horizonte C están ausentes. Acá ya no hay barnices, ¿sí? Si no, no sería un C. Entonces tenemos, como repasando un poco, este horizonte es un 12K, se le antepone el número 2 porque es una discontinuidad litológica, y es una discontinuidad litológica porque hay un cambio en la textura. Este es franco y este es franco arenoso. Además, vamos a hacerle la reacción al ácido clorhídrico. Teneme ahí, pues, me está acompañando Luciano Orden, a quienes lo conocen de manera más cercana, me está ayudando. Entonces, bueno, vamos a agarrar un agregado del horizonte C, K, del 12K, y ven que hay una leve reacción al ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Bueno, leve y no tan leve. En cambio, este es el horizonte 12K. Por eso le ponemos la letra K, por el fenómeno de calcificación, ¿sí? Lavado y concentración secundaria de carbonato de calcio. Este es el horizonte BC, que no tiene reacción al ácido clorhídrico. Se hizo una gota ahí, pero no es de reacción, ¿sí? Ven que no hay reacción al ácido clorhídrico. Perfecto. Y después, bueno, estos tampoco tienen reacción al ácido clorhídrico, ninguno, ¿no? Créanme, bueno, no le voy a hacer a todos, pero está todo lavado de carbonatos por el agua de lluvia. Y el horizonte 12K, vuelvo a repetir, se le antepone el número 2 porque es una discontinuidad litológica por el cambio de textura, la letra C porque es el horizonte C, y la letra, el sufijo K, porque tiene enriquecimiento o concentración secundaria de carbonato de calcio. Bueno, de esa manera pudimos describir el perfil del suelo. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, teneme de nuevo, vamos a repasar, que no me olvide de nada. No quiero que haya quedado nada pendiente, ¿sí? Entonces el material parental, ahora sí, permitime. Bueno,
El material parental de este suelo es un suelo evolucionado a partir de un material eólico, ¿sí? De características loésicas. Es un suelo evolucionado a partir de loes o sedimentos loésicos. Fíjense, bueno, que el del horizonte de más abajo es franco arenoso, ¿sí? Porque tiene un mayor contenido de arena, pero todavía califica, es una arena muy muy fina. Si bien tiene alto contenido de arena o mayor contenido de la arena es muy fina y califica como loes, ¿sí? No es un sedimento de textura gruesa, es un sedimento de textura media. Lo que se encuentra por encima sí es mucho más fino y es un verdadero loes, ¿correcto? Bueno, en la secuencia de horizontes, ya hablamos de la secuencia de horizontes y de los espesores, lo tienen en la entrega que le dimos. Vamos a ver ahora los procesos, a ver si me olvidé de algún proceso, se me está mojando todo, no importa. Los procesos, bueno, tenemos el proceso de melanización pronunciada en el horizonte A y en el horizonte AB. Es decir, ambos horizontes con alto contenido de materia orgánica y un color oscuro, ¿sí? Por eso hablamos de proceso de melanización intenso. Génesis de estructura, marcada génesis de estructura, en el solum. El solum era el horizonte A más el horizonte B, ¿sí? En toda esta parte de los horizontes, los dos horizontes B, el horizonte A y el horizonte AB, tenemos génesis de estructura marcada, ¿sí? Una de las condiciones para que un horizonte califique como horizonte B es el alto grado de desarrollo de la estructura. Este horizonte, este perfil de suelo, perdón, tiene un alto grado de desarrollo de estructura pedogenética, ¿sí? Por eso tenemos un horizonte B, sumado a la iluviación de arcilla, etc. Bueno, otro de los procesos, iluviación de arcilla es máxima en el horizonte BT1 y nos damos cuenta por la presencia de los cutanes de arcilla, por la textura que se eleva al 40%, 41%, ¿sí? Y el color que les decía, combinado de coloraciones oscuras y coloraciones más claras en agregados distintos o dentro de un mismo agregado. Y por último, lavado de carbonatos hasta el horizonte BC, hasta los 60 centímetros, y concentración secundaria de carbonatos en el horizonte 2CK. Eso con respecto a los procesos. ¿Qué limitaciones presenta este suelo para la agricultura? Y ahí miramos de nuevo el perfil del suelo. Yo les digo, es un perfil de suelo, un suelo profundo, una textura franca, una muy buena textura, bien provisto de materia orgánica. Un horizonte B textural. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una limitación para los cultivos o no? Bueno, hago una pregunta en voz alta porque la contesto yo mismo, ¿no? Pero quiero decirle, si el clima fuese seco, bueno, la presencia de un horizonte con 40% de arcilla podría ser una complicación para las raíces de las plantas porque no podrían atravesarlo bien, no podrían explorar bien el perfil si hubiera un periodo de humedad de bajas precipitaciones. Pero estamos en una zona más húmeda, donde eso ocurre excepcionalmente, ¿sí? Para terminar, porque también tenemos algunos problemas técnicos, la única limitación que presenta este perfil del suelo no es ese horizonte B textural, sino es el clima, la falta de agua en el verano. Por eso un cultivo de maíz en esta zona no tiene alto rendimiento, no rinde 10.000 kilos como en la zona núcleo. Lo que habría que hacer en una situación como esta es un riego complementario si quisiéramos que este suelo se exprese al 100% de su potencial. Esa es la única limitación que le vemos.